Bienvenidos al lanzamiento internacional de la película documental La Derrocada Argentina. Hemos decidido hacer esta película por una razón. La historia de Argentina tiene mucho que enseñarnos. Argentina es un país muy querido por los brasileños y sabemos que se encuentra en una situación muy difícil al igual que Brasil. Somos Brasil Paralelo, una productora de películas con sede en Brasil. Comenzamos nuestra trayectoria en 2016 y hemos lanzado más de 30 documentales, los cuales han sido vistos por más de 20 millones de personas. Nuestras producciones han contribuido en la forma con que los brasileños entienden la política, la economía y la historia. Nos esforzamos por restaurar las buenas ideas, valores y sentimientos en el corazón y la mente de las personas. Nuestros logros son posibles gracias a las contribuciones voluntarias de nuestros suscriptores, que hoy son más de 160.000. Un aspecto importante de nuestro trabajo es que no aceptamos ningún subsidio del gobierno y las contribuciones que recibimos no son deducibles de impuestos. Nuestros miembros depositan su confianza en nosotros y a cambio les brindamos el mejor contenido posible. Si deseas obtener más información sobre nuestro trabajo, busca la presentación en la descripción del video. Esta película es nuestro segundo lanzamiento internacional, un esfuerzo por estar a la vanguardia de la batalla de ideas. La Argentina del siglo XXI no se compara a su glorioso pasado, es solo una imagen de sus malas decisiones, y su historia no es tan diferente a la de Brasil. Esperamos que con ese documental podamos aprender a construir un futuro mejor para ambas naciones. Ahora, disfruta del segundo episodio de La Derrocada Argentina. Hasta luego. En 1910, Argentina celebró el centenario de su independencia. Además de celebrar la Revolución de Mayo, mostró al resto del mundo una nueva cara, el país más prometedor de Sudamérica. Fue una fiesta opulenta con importantes personalidades de varios países del mundo, pero el pueblo no fue invitado. Detrás de la fachada del progreso, ya se agitaban las olas de la inestabilidad política. El centenario solo se celebró en paz porque el gobierno decretó el estado de sitio. El Partido del Trabajo reunió a 100.000 personas en una manifestación. Los anarquistas hicieron estallar bombas en la ciudad y la policía atacó a los socialistas. Más de 500 personas fueron detenidas y deportadas en los días anteriores. Fue el comienzo de la nueva vida política argentina. Gastos desorbitados, miseria, corrupción y una democracia para pocos. Ernesto de la Cárcova pintó un cuadro titulado Sin pan y sin trabajo. Una mujer delgada, con expresión de agotamiento y pechos marchitos, amamantando a un bebé. Su marido mira por la ventana y sus herramientas de trabajo están sobre la mesa, inútiles. El hombre aprieta el puño indignado.
enfurecido por la escena que ve a través de la ventana. Obreros reprimidos violentamente por policías a caballo. Estas pinturas conquistaron un lugar en la conciencia argentina y profetizaron su historia como causa o consecuencia. A finales del siglo XIX, el país vivía un tira y afloja. Por un lado, los ideales igualitarios animaron las revoluciones liberales del Nuevo Mundo. Por otro lado, las oligarquías querían preservar el poder en manos de la élite económica. El proceso político argentino siempre ha sufrido un fuerte fraude. Los votos tenían que ser anunciados en voz alta. Miguel Juárez Selman. Y los distritos pertenecían a los jefes locales, que obligaban a la gente a votar por sus patrones, a pena de ser golpeados, expulsados o asesinados. No creo en el sufragio universal. Consultar al pueblo siempre es errar, pues esto únicamente tiene opiniones turbias. Bernardo de Irigoyen. La política se trataba a puerta cerrada, en la oscuridad y el silencio. El entorno ideal para que brote y crezca el hongo de la corrupción. Para las elecciones de 1886, el general Julio Argentino Roca logra imponer la candidatura de su cuñado, Miguel Juárez Selman, exgobernador de Córdoba, quien, elecciones fraudulentas mediante, asume la presidencia de la nación. El militar Juárez Selman fue conocido como el primer gran dictador de Argentina. Grupos cercanos al presidente se beneficiaron de cada venta, compra, préstamo o licitación, haciendo fortunas con el dinero público, y esto se convirtió en el patrón de la historia argentina. Un periódico inglés define así la corrupción argentina. Hoy día existen decenas de hombres del gobierno que son públicamente acusados de malas prácticas, que en cualquier país civilizado serían rápidamente penados con la cárcel, y todavía ninguno de ellos ha sido llevado ante la justicia. En 1890, el gobierno anunció que no podía pagar la deuda externa. Fue el mayor impago de la historia hasta entonces. Y en julio de ese año estalló la Revolución del Parque, armada para derrocar al gobierno. Cada 5 años tendrán una crisis cuyos peligros irán creciendo en proporción geométrica. Este era el escenario perfecto para recibir las nuevas ideas socialistas, traídas por los inmigrantes de Europa. El 1 de mayo de 1909, cientos de hombres celebran el Día del Trabajo cerca del Congreso Nacional. La policía abrió fuego contra la multitud y 14 personas murieron. Comenzó la primera semana roja de la historia argentina. Riñas, detenciones, huelgas, estado de sitio, expulsión de extranjeros y muertes. Solo en 1916 se celebraron las primeras elecciones presidenciales abiertas, con voto secreto para una mayor parte de la población. El líder de la Unión Cívica Radical se erigió como favorito y fue elegido. Pero el sueño de una política de Estado no se hizo realidad. Durante la Primera Guerra Mundial, el precio de los productos importados aumentó y el dinero disminuyó.
Los trabajadores comenzaron a quejarse del desempleo y de la caída de los salarios. Los inmigrantes europeos trajeron la noticia de la Revolución Rusa y miles de jóvenes comenzaron a interesarse por el floreciente comunismo. Un año después, estalló el primer levantamiento estudiantil. Los estudiantes piden el cogobierno, la autonomía, la renuncia de los profesores reaccionarios, la renovación de los planes de estudio, la libertad de cátedra y la vinculación de la universidad con los problemas nacionales. Se produjo un enfrentamiento entre los trabajadores en huelga y la policía. 4 hombres murieron y los anarquistas convocaron una campaña de huelga. El ejemplo de la Revolución Rusa comienza a propagarse por el mundo. El primer intento será en Alemania, donde Rosa de Luxemburgo y Karl Liebknecht fracasan en su intento revolucionario. En todas partes, los trabajadores miran con atención a la Unión Soviética y se preparan para imitarla. El gobierno, impresionado por la Revolución Rusa, decidió responder con una violenta represión. Se plantó la semilla que germinará la Argentina del siglo XXI. Este periodo pasará a la historia como la Semana Trágica, la primera de muchas. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro y es cruel ese silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de sus manos que dieron a mi pecho caricias de bondad. Y ahora que la evoco, hundida en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan a brotar y no tengo el consuelo de poder llorar. Porque sus alas tan cruel quemó la vida, porque esa mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. Como me duele y se ahonda esa herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira ese lamento. Hoy está solo mi corazón. El escudo de Argentina debería simbolizar la unidad nacional, pero su diseño se asemeja a una disputa constante. El báculo que simboliza el poder evita los apretones de manos. Cada uno de ellos parece tirar hacia su lado, como advirtiendo que la inestabilidad política será la norma en el país. Solo en el siglo XX, Argentina sufrió 6 golpes de Estado y más de 50 intentos de golpe. Ante las acusaciones de corrupción en el gobierno de Juárez Celman, estalla un intento de golpe de Estado en las plazas cercanas a la Casa Rosada. La batalla dura 3 días y la revolución es sofocada, pero el gobierno queda debilitado y Juárez Celman renuncia. Las acusaciones de corrupción contra el gobierno del presidente Sáenz Peña hacen estallar una insurrección. Los revolucionarios se acercan a la victoria, pero una serie de errores en momentos clave devuelve el control de la situación al gobierno. Los revolucionarios capturan al vicepresidente José Figueroa Alcorta, roban 300.000 pesos del Banco Nacional y atacan el cuartel del presidente. El gobierno reprime violentamente a los rebeldes y la revolución fracasa. La crisis de 1929 golpea con fuerza a Argentina y aumenta el descontento social. El general Félix Uriburu toma el poder y se proclama presidente.
Es el primer golpe militar de la historia argentina y no será el último. Comienza el periodo que se conoce como la década infame. Es el momento del fraude patriótico. El gobierno justificó el incumplimiento de la ley como una forma de evitar el regreso del radicalismo. El 4 de junio, un golpe de Estado derrocó al gobierno y el presidente Ramón Castillo huyó a Uruguay. Pocos asaltos se comparan con el de 1955. Decenas de aviones pasaron por Buenos Aires y bombardearon la ciudad, dejando a los argentinos muertos en las calles. Lo que parecía una guerra lo iniciaron las propias Fuerzas Armadas. Un gesto demencial e inconcebible, que solo se puede entender conociendo al hombre que querían matar. El gobierno está decidido a hacer cumplir los precios, aunque tengan que colgarlos atados. San Juan es sacudida por violento terremoto. Las dolorosas noticias del desastre cruzan el territorio argentino. Un terremoto sacude la ciudad de San Juan. El 90% de los edificios se derrumban y mueren 7.000 personas. El secretario de Trabajo dirigió una campaña nacional para reconstruir la ciudad y el éxito de sus esfuerzos le aseguró un lugar destacado en la política nacional. La gente del interior vivía en la miseria, sufriendo entre el hambre y las enfermedades. El secretario vio, por primera vez, una oportunidad firme de sentar las bases de su campaña. Yo en este día clásico de los trabajadores prometo en nombre del gobierno que esa confianza no será defraudada. Así llegó al poder Juan Domingo Perón, el fascista de la historia argentina. El orgullo de pertenecer a una patria fuerte y generosa, donde la justicia y la ecuanimidad reinen soberanos. A principios del siglo XX, los sindicatos comenzaron a multiplicarse en Argentina. Perón vio en ellos el germen de una poderosa fuerza política. Durante su mandato como secretario, se redujo la carga de trabajo diaria. Los trabajadores obtuvieron vacaciones y el 13º salario. Los que antes se habían sentido ignorados por el gobierno, ahora veían a Perón como un padre. The laborers came to worship Juan and Evita. El llamamiento a las masas agradó a la izquierda y a la derecha. El pensamiento de Perón era producto de múltiples influencias que iban del nacionalismo católico, el falangismo español y el fascismo, hasta el socialismo. Vieron en él la distribución de la renta y la igualdad social, pero también vieron una disciplina rígida, un fuerte nacionalismo y la capacidad de frustrar a los revolucionarios radicales. En plena Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos obligó a Argentina a romper relaciones con el eje. El presidente de la época obedeció a los estadounidenses y disgustó a una parte de las Fuerzas Armadas que veían el nazismo con simpatía. Los militares derrocaron al presidente bajo la pretensión de mantener la soberanía nacional. Invoco, para el logro integral de nuestros patrióticos afanes, las bendiciones del Altísimo, fuente suprema de belleza y de bien. Nada más. El secretario Perón era un profundo admirador del fascismo. Había visitado Italia, recibido formación en el ejército y afirmaba haber hablado personalmente con Mussolini. Y ahora se había convertido en vicepresidente. Secretario de Trabajo
y ministro de Guerra, cada vez más cerca del centro de poder. Al ver el crecimiento de Perón, sus rivales le pidieron que renunciara a sus cargos. Perón aceptó, pero pronunció un discurso de despedida. ¡Lleven este recuerdo de la Secretaría de Trabajo y Previsión! ¡Únanse y defiéndanla! Porque es la obra de ustedes y es la obra nuestra. Los trabajadores se agitaron y los enemigos de Perón lo hicieron arrestar en la isla de San Martín. Pero los sindicatos convocan a sus afiliados a concentrarse en la Plaza de Mayo para pedir la libertad y el regreso de Perón. Temerosos de la revuelta popular, los militares dieron marcha atrás. Perón fue liberado y desde el balcón del Palacio de Gobierno pronunció un discurso que pasó a la historia. ¡Trabajadores! Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. En 1946, Argentina eligió a Juan Domingo Perón como presidente de la República. En ese momento, el país era todavía una de las economías más prósperas del mundo. Con el dinero en efectivo y el apoyo popular, el partido vivió un momento glamuroso. Perón cambió la cara de Argentina, potenciando la industria, nacionalizando empresas y creando una nueva clase media que descubrió los placeres del consumo, los viajes y la ostentación. Los argentinos esquían en Bariloche, apuestan en los casinos de Punta del Este e importan el nuevo Alfa Romeo de Italia. Los comerciantes brasileños escuchan Dame Dos de los turistas argentinos, encantados con el bajo precio de los productos nacionales. Se construyeron casas, escuelas y centros de salud bajo la supervisión de Eva Perón, la esposa del presidente, llamada la madre de los pobres. Y así, Perón fue elegido de nuevo. 1952, un suceso histórico. Por primera vez, un presidente en ejercicio asumía un segundo mandato. El general Juan Domingo Perón, mediante la reforma constitucional de 1949, obtuvo el derecho a su reelección, triunfando ampliamente en las elecciones del 11 de noviembre de 1951. Perón jura su nuevo mandato el 4 de junio de 1952. Lo acompaña en la ceremonia Eva Duarte de Perón. Es la última aparición pública de la abanderada de los humildes. Ese mismo año, su mujer murió de cáncer de útero. Fue la mayor manifestación de duelo jamás presenciada en el país. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capilla ardiente. Perón era imbatible,
El culto a la personalidad roza la devoción religiosa. Incluso los libros de texto hacían propaganda explícita del gobierno. Los niños aprendían a leer con frases como Sara y su esposo son peronistas y a deletrear con la palabra Perón. Algunos de la derecha y de la izquierda, que al principio lo aceptaban, empezaron a llamarlo autoritario y antidemocrático. Perón confirmó sus sospechas e hizo detener a sus rivales. Endureció la prensa y censuró a los opositores. La oposición la acusó de corrupción e hizo explotar 2 bombas durante un mitin. Resuena en la plaza una explosión. Atacado el pueblo a mansalva, poderosas bombas causan muertos y heridos. 7 personas mueren. Los peronistas contraatacan incendiando los cuarteles de la oposición. La Argentina polarizada es un polvorín que pronto explotará. El 16 de junio de 1955, el Palacio de Gobierno fue bombardeado por 30 aviones de la Marina. El objetivo era matar a Juan Perón. Fueron necesarias más de 5 horas y 15 toneladas de explosivos cayendo en el corazón de la ciudad. Una de las bombas alcanzó un autobús escolar y mató a 40 niños. Más de 300 personas murieron. Los combates se apoderaron de las calles durante 4 días. El 20 de septiembre, Perón dejó el gobierno y se exilió. Pero sus seguidores continuaron su lucha. Directamente desde Madrid, Perón comenzó a alentar a los grupos políticos y guerrilleros de izquierda. In Argentina itself, the workers refused to let Peronism die. El regreso de Perón podría ser el camino hacia la patria socialista. Desde su hermosa casa en España, el general exiliado daba un giro estratégico hacia el radicalismo de izquierdas. Nuestro compromiso era realizar las reformas revolucionarias que habíamos propugnado. Sabotajes, bombas y huelgas aumentan el clima de tensión en Argentina a partir de enero de 1959. El presidente Frondizi permite que el partido peronista se presente a las elecciones en contra de los deseos de las Fuerzas Armadas. Los peronistas ganan. Frondizi es derrocado y detenido. La elección se anula. El presidente Arturo Illia es depuesto. El nuevo presidente, Juan Carlos Onganía, dirige los esfuerzos para combatir el comunismo. Los estudiantes promueven ocupaciones en la Universidad de Buenos Aires. Son expulsados con porras por el ejército. Es la noche de los bastones largos. De vuelta a Argentina, Perón ganó las elecciones. Pero la situación era insostenible. La izquierda y la derecha se disputaban el poder con violencia. El país alcanzó la macabra estadística de un asesinato político cada 18 horas.
El 1 de julio de 1974, Perón falleció. Argentinos, ha partido hacia la historia un verdadero padre de la patria. Detrás de sí quedan su doctrina, fundada en la justicia social y en la democracia popular. Su esposa, María Estela, asumió el cargo pero con un poder disminuido y contestado por las Fuerzas Armadas. Muchos de los ministros y funcionarios de María Estela fueron detenidos. En sus casi 2 años como presidenta, cambió 35 veces de ministro. Ante la creciente oposición de la prensa, María Estela fue depuesta en 1976. En plena Guerra Fría, Argentina estaba polarizada, tensa, temerosa de las revoluciones comunistas y sin una figura legítima para dirigir el país. Inspirada en Brasil, Chile y Uruguay, una parte de la población apoyó al ejército. Y en 1976 se produjo un nuevo golpe de Estado para establecer el gobierno militar. Los militares establecieron un nuevo lema. La Revolución Argentina tiene un objetivo, pero no un plazo. Pasaron los años y el régimen se asoció a las violaciones de los derechos humanos. Entre las muchas acusaciones que pasaron a la historia están la censura, la represión de los estudiantes universitarios de izquierda e incluso el secuestro de los hijos de las parejas que apoyaban el comunismo, entregados a ser criados por padres partidarios del ejército. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. La izquierda asumió el monopolio de la democracia, de la decencia, y encontró un camino sin obstáculos para dominar la estructura política del país. Se ganó el apoyo de los medios de comunicación, las universidades y las redemocratizaciones del resto de América Latina. Tras décadas anestesiadas por los discursos populistas, Argentina nos recuerda que cuando el poder está en juego, el juego puede volverse muy violento. ¿Qué es la ambición de mi vida? Que todos los trabajadores sean un poquito más felices. La corrupción tuvo un pasado ilustre, un presente robusto y un futuro prometedor. Con Juan Domingo Perón, la Corte Suprema quedó reducida a un títere. El Estado pasó a ser propiedad de Perón y se nacionalizaron las empresas, permitiendo cada vez más el intercambio de favores. El patrimonio de Perón en 1945 consistía en un coche, una granja, un terreno y un mausoleo. Pero que Perón pide reducirla y se reduce a $8.400.000. Abre una cuenta en Suiza con $700 millones. Deposítenle a las hermanas de Eva $3.100.000 y deposita los $5.300.000. Cuando fue exiliado, sus bienes declarados incluían lingotes de oro y plata, joyas, piezas de marfil, 11 motocicletas, 19 coches, un avión, 2 lanchas rápidas, objetos de arte, 3 millones de pesos en acciones de la empresa Santa María del Monte, 5 millones de pesos de su fundación, inmuebles valorados en más de 3 millones de pesos y 2 edificios, uno de ellos en la zona más cara de Buenos Aires. Un ejemplo de la aplicación del dicho argentino: hecha la ley, hecha la trampa. Si aquí tenemos el jeitinho brasileiro, allí tenemos la viveza criolla. Conviviendo con el mal sin remedio, los argentinos se burlan de su situación. Llamaron a Diego el 10% del soborno exigido por los funcionarios públicos. Genial. Tocó para Valdano, entró para la bomba con En 2009,
La broma ya no tenía sentido, porque la tasa ya era del 20%. Es una escala de corrupción que deja impresionado incluso a un brasileño, con un festín de préstamos e impagos, gastos faraónicos, sobornos y enriquecimiento ilícito, que solo podemos comentar de forma resumida, o este episodio sería el doble de grande. La primera gran deuda argentina se produjo poco después de la independencia del país y solo dejó de pagarse en 1903, 79 años después. La deuda más larga de la historia del mundo. A Argentina se le debía 1 millón de libras, pero debido a varios descuentos poco ortodoxos, solo recibió 552.000 y acabó devolviendo 8 veces lo que le prestaron. Bajo Juárez Celman, el sistema bancario se convirtió en un escandaloso mecanismo de transferencia de recursos a políticos y a empresarios amigos. En 1933 se firmó el pacto Roca-Runciman con Inglaterra, con cláusulas tan desfavorables para Argentina que motivaron la creación de una comisión investigadora. En el Congreso estalló un escándalo. La investigación se convirtió en una pelea a puñetazos. Uno de los esbirros del gobierno sacó un revólver y disparó 2 veces por la espalda al senador Enzo Bordavere, que murió. La compañía eléctrica hispanoamericana sobornó a 2 presidentes para obtener ventajas: Marcelo Alvear, del Partido Radical, y Agustín P. Justo, del Partido Conservador, demostrando que la corrupción argentina no conoce de ideologías. Durante la Guerra de Malvinas, se creó un fondo patriótico en beneficio de las tropas en el frente. Se recaudaron $54 millones en donaciones, pero el gobierno argentino se rindió 5 semanas después. Gran parte del dinero desapareció, sin dejar rastro. El Banco Central de Argentina fue defraudado en $110 millones en 1986 por el Banco Alas. Juan Carlos del Conte, director de la Aduana Nacional, fue condenado a 10 años de cárcel por contrabando. Traumatismos políticos, estructura del Estado, relato histórico y hegemonía política. El resultado de esta suma resultaría valioso en un futuro próximo. El gobierno argentino se ha convertido en un ecosistema corrupto. Hace 30 años que vengo diciendo las mismas cosas. Cambian los pecadores, pero los pecados no. Los intendentes y concejales son distintos, pero las cañotas son las mismas. Los ministros y funcionarios entran y salen, pero la corrupción firme. Formado por políticos, funcionarios, empresarios, sindicalistas, medios de comunicación, jueces, inspectores, abogados y auxiliares de la justicia. Cada vez que hay una elección, votando por el más hermoso y por el más bueno y por el que más me ayuda. Yo no necesito que usted me ayude. El gobierno no está para ayudar, el gobierno está para crear las condiciones para que los ciudadanos podamos trabajar, las condiciones para que podamos estudiar, las condiciones para que podamos tener vivienda, salud, transporte, fruto de nuestro propio trabajo. En Argentina, la Federación de Fútbol blanquea dinero. Ahí viene, ahí está Julio Humberto Grondona. 13.000 policías federales son investigados por corrupción. Sacamos 13.000 policías y todavía yo creo que hay más para hacer. Y los jueces del Tribunal Supremo son dueños de burdeles. Las consecuencias van desde la insuficiencia institucional hasta la tragedia colectiva. Nos robaron. Si ponemos a hablar de robar, ellos fueron los artífices, digamos, los que enseñaron al pueblo a robar. La fiesta de la corrupción dejó a algunos ricos, convirtió al Estado argentino en una máquina ineficiente, hizo estallar la esperanza, la confianza y la autoestima de la población.
El país se convirtió en una máquina de robar dinero, valioso para que algunos dictadores se compraran mansiones, pero indispensable para los que querían conquistar la América Latina. Cuando veo estas cajas, estas. ¿Vos sabés que esta estaba allá y la hicieron abrir? Mirá. Te lo has filmado, ¿eh?